Bueno, a mí me enorgullece presentarles a John Bennett, expresidente de APEDE. Vamos a hablar, porque mucho se ha debatido, es ¿realmente Panamá necesita mano de obra calificada que venga de fuera? Realmente los panameños no estamos llenando estas oportunidades laborales que en teoría son encima las mejor pagadas. ¿Qué distorsión está provocando en el mercado laboral pues esta irrupción de personas venidas de fuera? Todo eso se ha discutido muchas veces. John Bennett, presidente de APEDE, pues necesitamos mano de obra calificada en nuestro país. Sí. No somos los panameños capaces de llenar esos puestos. Bueno, obviamente que sí la necesitamos, porque el gran problema que tenemos que enfocar es cómo se crea la riqueza. Nosotros nos enfocamos muchas veces a través en los problemas de la pobreza. Es fácil ser pobre. Sí. El problema es cómo salir de la pobreza. Por ahí hubo un artículo de los sectores empresariales que salió en la prensa la semana esta, donde habla que la única solución es por la vía de la capacitación, de educar a los trabajadores. Pero en APEDE tuvimos unos expertos que hablaron del tema de cómo cambiar el nivel de la educación. Sí. Y hablaron de que eso podía tomar hasta 20 años. En el mundo en que estamos viviendo hoy día, hablar de una solución a 20 años es hablar de un futuro completamente incierto. Se habla de un siglo. Exacto. Y llegar 20 años después que estás tratando de elevar el nivel del problema educativo que tenemos, para darte cuenta que quizás lo hiciste mal. Porque el verdadero problema que hay que identificar es cuál es el problema, o sea, cuál es el mal que estamos enfrentando. Es un problema que nos viene de arrastre histórico y la solución puede estar, por ejemplo, a través de las plazas de trabajo. Por ejemplo, el caso de Copa, vamos a ver el caso de Copa. ¿Qué pasa? Copa es la empresa más grande del país hoy día. Copa es prácticamente tan grande como el Canal de Panamá. Sí. Si tú paras a los extranjeros que están en Copa quiebra, no puede funcionar. Entonces hay que ver las cosas en su dimensión. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? La riqueza se logra cuando tú ofreces algo que tiene valor, que la gente quiere comprar, algo que las personas quieren consumir. Por ejemplo, las cocineras que están en cualquier negocio o en tu casa inclusive. Sí. ¿Qué garantía de estabilidad? Porque ese es el otro tema, el famoso tema de la estabilidad, Fernando. ¿Qué te garantiza estabilidad en un trabajo, en lo que sea? En el caso de la cocinera es que te haga una comida que a ti te guste. Que te guste, ¿no? Claro. Bueno, igual pasa con todas las empresas. Mi hija, por ejemplo, tenía una empresa de colocación. Se fue, le pedían mucho a colocación de empleos domésticos, por ejemplo. Se fue por todo el interior hasta Veraguas dejando volantes. ¿Usted sabe cuántas contestaron? Ni una sola. Después sacó volantes para trabajos de secretarias en hospitales. No aplicaban casi los panameños, nada más que los extranjeros que han llegado aquí. Y realmente, ¿cuál es el problema? Nuevamente, vamos a definir cuál es el problema. El problema es que la gente piensa que los están desplazando o que no hay suficientes posibilidades de trabajo. ¿No? Pero precisamente Rubén Blades sacó un artículo hace unos meses atrás donde decía que si tú cotejas la cantidad de hipotecas otorgadas por los bancos nacionales con la inversión que ha habido en Panamá en toda esa construcción que estás viendo allí, no justifica apenas un 20-25% de toda esa construcción. ¿De dónde salió el dinero para toda esa expansión del país? Claro, ha podido salir de muchos lugares, ¿no? Sí, lícito o ilícito. Exactamente, exactamente. Entonces, obviamente que son fondos que vienen de afuera, igual que las personas que vienen de afuera. El problema no es ese.
Panamá históricamente ha crecido gracias a la inmigración. Mi abuelo materno, Novi, el señor George Novi, que fundó la empresa Novi en Panamá, llegó como agrimensor del canal. Mi papá llegó con la bananera. Y entre mi abuelo, mi papá y mis tíos crearon docenas de empresas en el país y miles de plazas de trabajo que siguen vigentes hoy día. Entonces el problema no es el emigrante. El problema es cómo hacemos nosotros con nuestros problemas internos en el país. Por ejemplo, el tema que ahí te hablé y que hablaban los empresarios, el tema de la educación. De educación. Nuestro sistema educativo centralizado y monopolista, gubernamental, está en colapso completamente. Bueno, estamos rumbo al 250.000 de empleados públicos. Exactamente. Y creciendo a una tasa de 4% anual. Eso es completamente insostenible. Entonces, a mí lo que me gusta decir, que antes lo comentábamos antes del programa, es que no es donde tú estás el problema, es hacia dónde vas. ¿Qué estás haciendo tú para resolver? Y en gran medida, Fernando, nosotros queremos resolver delegándole al sector político nuestros problemas. Tú no puedes resolver delegándole a los políticos. Le hemos delegado a los políticos que es la educación. Y ahí nos tenemos el resultado. Y ahí tenemos los resultados. Tú no puedes delegar a los políticos. Hay que regresar a la Constitución. Pero no leemos la Constitución. La Constitución lo que dice es que... La garantía del pleno empleo. Sí, claro, tú no puedes garantizarle a nadie. A nadie, nada. Nada. Si el gobierno nada más se encargara de darnos seguridad y tutelar la propiedad, yo no le pediría más nada al gobierno. Los países más adelantados hoy día en el mundo, que tienen mayor riqueza de la población, son los que tienen mayor libertad. Los que se inmiscuyen menos en la vida ajena. A mí me gusta decirlo de una forma un poco prosaica, ¿no? Es que la función del gobierno no está en reemplazar lo que el ciudadano hace. Eso es el principio de subsidiariedad. En otras palabras, sí, nunca hagas por tu hijo lo que tu hijo puede hacer por cuenta propia. Si tu hijito puede ir al servicio y limpiarse, no lo hagas tú. No lo hagas tú. ¿No? Si le compras una bicicleta, no te pases tú montando la bicicleta de tu hijo. Así es. Porque está esa frase de Reagan que decía que los gobiernos no resuelven los problemas, los subsidian. Exactamente. O los crean en muchos casos. O los crean en muchos casos. Porque, por ejemplo, nosotros hoy día, ¿qué estaban haciendo nuestros diputados, que son los padres de la patria? De la patria. Estaban repartiendo dinero. ¿Eso qué es lo que es? ¿Eso resuelve? ¿Eso crea riqueza? No. Eso destruye riqueza. ¿No? Y está en contra de la Constitución, ya se manifestaron al respecto. Pero ¿cómo se puede lograr? Bueno, también no olvidemos que el propio país tiene una idiosincrasia que cree que eso es bueno. Exacto. Es decir, porque nosotros solamente pasamos hablando de la corrupción, exacto, del lado de los políticos, pero lo vemos que también hay unos corrompedores del lado de los electores. Mira, sí, en el océano hay tiburones, como me gusta decir a mí, ¿no? El problema es que tú tienes un gobierno que existe para resolver ese problema, para atacar ese problema. Pero muchas veces nuestra política tradicional, histórica, no se dedican a su verdadero trabajo. Entonces lo que causan son distorsiones inmensas. La cantidad de personas que están llegando a Panamá y fondos, como te dije antes, están creando plazas de trabajo. Sí. Mira, todo ganadero, ¿qué es lo que hacen los ganaderos para mejorar su hato de ganado? Hombre, mejorar la genética. Eso aplica a todo. Sí. Entonces, ese no es el problema. El problema es cómo nosotros cambiamos eso que acabas de señalar tú, esa cultura que tenemos de querer que los políticos nos resuelvan. Eso nada más que hay... una de las vías de solución de eso es un colapso económico y social. Que si seguimos por esa vía vamos para Venezuela. Vamos para Venezuela.
Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que el mundo en que estamos viviendo está cambiando a un ritmo extraordinario. Y que nosotros, por ejemplo, el tema de la educación. Sabemos que está fracasada. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Yo diría que prácticamente nada. Pero sí está ocurriendo algo. El problema es que no nos damos cuenta, Fernando. ¿Qué está ocurriendo? Y no solamente de la educación, pero para no enredar el tema, hablo nada más de la educación. Yo lo llamo el fenómeno del bypass. ¿Por qué? Porque por todo el mundo están surgiendo escuelas descentralizadas. La gente se está comenzando a educar en casa. Porque el sistema académico ya está colapsado. Sí, el sistema socrático de aprenderse las cosas. Y la gente no espera. Y 8 horas diarias. Los pobres no esperan. En África, en la India, en China, hay escuelas privadas por todos lados. En los arrabales, en los sitios más pobres. Bueno, aquí igual. Aquí hay escuelas desde $15 mensuales. Mi empresa hizo un estudio financiado, o sea, Goethals Consulting hizo un estudio financiado por la Embajada Británica que demostró precisamente eso. Entonces uno se pregunta, dime una cosa, Fernando, ¿cuántas empresas grandes en Panamá fueron fundadas y hoy día son de panameños de 4 generaciones? Ninguna. ¿Cuántos restaurantes panameños, netamente? Siempre me dicen, bueno, que si tal restaurante, sí, la excepción. Dime un barrio que no haya una abarrotería de extranjeros, asiáticos. Dime un barrio. Sí, es así. Y la pregunta que yo le hago, no a la gente del pueblo, le hago la pregunta a gente, a empresarios. ¿Por qué? ¿Y cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve eso? No. Bueno, obviamente que la solución es abriendo el compás a que el ciudadano sea emprendedor. Pero aquí todo el mundo que aspira. Trabaja en el gobierno. Yo cuando estaba en Novi, en un momento estuve encargado de un departamento de jardinería y entrevisté como a 40, 50 especialistas en el agro, en ingeniería agroindustrial. Y les preguntaba, bueno, ¿y tú cuál era tu aspiración? Bueno, que conseguir un trabajo en el gobierno. Nadie me hablaba de conseguir un trabajo en la empresa, mucho menos de abrir una empresa. De abrir una empresa. Bueno, yo creo que nos queda mucho por recorrer y ojalá pues entendamos, sobre todo, me gustó esa frase, ¿hacia dónde vamos?